Hola a todos. Espero que me escuchen, espero que todos estén bien. Y como siempre, pues bueno, para mí es un placer saludarles. Como habíamos hecho este programa de entrenamientos y capacitaciones, y obviamente con la intención de llevar a las personas de la familia allí a conocer los nuevos proyectos y los nuevos nombres de los productos, obviamente dentro de todo esto, pues siempre he intentado pues darles un significado. En este caso, muchas mamás, pues bueno, que tienen hijos con Asperger, algún desorden de comportamiento, autismo o alguna otra circunstancia que les preocupa, o mejor aún, las mamás, pues bueno, que ven bien a sus hijos y quieren mantenerlos en esa ruta, especialmente los niños que necesitan, pues bueno, tener un poquito más la capacidad de entendimiento de lo que está pasando, como la inteligencia emocional y por qué no decirlo, para las personas que tienen hijos o que tenemos circunstancias que viven también nuestros hijos en los puntos donde sí necesitamos que vayan mejor en la escuela, necesitamos que sean más autodidactas y que por alguna forma su capacidad autodidacta de conocimiento sea mucho más asertivo. Eso es un tema, pues bueno, que creo que nosotros hemos trabajado mucho tiempo, lo hemos visto más desde el punto de vista clínico, pero creo que el día de hoy nos sirve para todos. Así es que, pues bueno, bienvenidos a esta presentación. Espero que todos me escuchen y que todo esté bien. Y bueno, para comenzar esta plática, me gustaría mucho comenzarla bajo el concepto de por qué no ir por hijos más guapos, más inteligentes y aún más sanos. Yo sé que todo el mundo tenemos hijos guapos e inteligentes, pero, pero la verdad es que el tema de mantenerlos saludables es una situación y una circunstancia donde tenemos que ayudarles a ellos a que también lo hagan por sí mismos. Esa es la razón por la cual a través de los próximos slides les daré un poco la teoría de lo que hemos hecho, cómo hemos trabajado, qué hemos encontrado en los temas del trabajo en todos estos programas y espero que sea de su ayuda. Pues bien, dentro del proyecto, el espectro autista y déficit de atención particularmente, así como muchos otros desórdenes de comportamiento, cada vez son mayores. Nuestros hijos están prácticamente hacinados a habitaciones, a casas, algunas veces con mucho temor, incluso ellos mismos tienen temor de, vamos, de poder salir a la calle y poderse encontrar con cosas que no vemos, pero que hacen mucho daño. En consecuencia, tenemos que trabajar para poder ayudar, pues bueno, para que esto sea mucho más sencillo. Y creo que si entendemos cómo actúa esa sinapsis en los niños, nos va a ser mucho más sencillo poder ayudarlos. Para poder entender el tema del comportamiento, pues bueno, encontrar causas, prácticamente en el tema del autismo, el Asperger o en desorden del comportamiento, prácticamente no hay causas. Hay niños que en el mismo ambiente en las mismas circunstancias literalmente se comportan diferente. Un niño o un hermano se comporta bien, el otro mal. La verdad es que no existe una causa, por lo menos prevista, es decir, no hay una teología para este tema. Tratamientos, pues bueno, hay muchos tratamientos, pero francamente dentro de todo el proceso de tratamientos, la verdad es que también hay una parte muy triste. A los papás con hijos en espectro autista o con desorden de comportamiento, llámese Asperger o cualquier otro, la verdad es que se ha abusado de ellos porque no hay rutas bien definidas para poder comprenderlos. Creo que aquí se vuelven tremendamente útiles las observaciones de los padres y literalmente en el 90% de los casos que yo conozco, los papás son los que más aportan, aún en personas que han atendido estas patologías o estas condiciones de vida, porque no son patologías propiamente, por lo menos no hasta ahora, pues bueno, se vuelven más expertos que los propios profesionales. Entonces, esto se vuelve un tema muy importante. El otro punto también es los resultados. Bueno, si conocemos algunas causas o intuimos algunas, hemos generado algún tratamiento, ¿qué resultados hemos tenido? Y la verdad es que, pues, en la mayoría de los casos han sido muy pobres, sobre todo porque, aunque en algunos casos han sido resultados muy, muy, muy interesantes, la verdad es que no son los que de pronto nos sorprendería. La buena noticia es que en los programas que nosotros tenemos para el espectro autista o desorden de comportamiento, hemos tenido, pues bueno, muy buenos resultados en virtud de que hemos decidido atacar el problema desde otra perspectiva, desde el concepto neurobioquímico. Y creo que cuando sabemos y lo entendemos, se vuelve un proceso mucho más sencillo.
Como ustedes saben, siempre hemos manejado como que las tres rutas, ¿no? En el ambiente del desorden de comportamiento hay muchas causas, ¿no? La genética. Si mi abuelo era esquizofrénico, si mi abuelo tenía alguna circunstancia o mi abuela era corajuda, pues bueno, yo tengo que ser corajudo. Dentro del concepto del ambiente patógeno viral, pues bueno, también ocurre. Hay ocasiones, y no sé si les ha ocurrido, de hecho, en el actual virus, en el COVID, la mayor cantidad de personas no solo les da mucha flojera, es decir, hay mucha pasividad en lo que hacemos, no hay ganas de hacer nada, pero la parte más cruel es que tampoco dan ganas de, vamos, de contestar un teléfono, de hacer nada. Eso hace que también te irrites. Irónicamente estás pasivo, pero tienes un temperamento mucho más complicado. Ese es un comportamiento muy común en esta patología. Entonces, el entender que un ambiente patógeno viral también puede afectar y puede afectar mucho, incluso puede ser la causa. Dentro del tema de los hábitos de vida, es decir, esas causas tanto endógenas como exógenas, las que controlamos y las que no controlamos, también tienen que ver con, vamos, mucho el tema del comportamiento y no solo en niños, en adultos también. Cuando hay algo que yo no puedo controlar, ese factor de tolerancia que usualmente se rebasa, entonces lo que ocurre en ese momento es que yo voy a frustrarme y en consecuencia voy a actuar mal. Eso ocurre cuando las personas van conduciendo, alguien se atraviesa y pueden bajarse a golpearse. O sea, si se dan cuenta, cuando se analiza realmente esa persona no era ese perfil, pero sin embargo ocurrió. Entonces, el tema es que hay muchas circunstancias. Para poder entender el tema de cada una de ellas, hicimos una pequeña ruta. Esa ruta tiene que ver con cosas muy importantes. Ahora bien, para poder entenderlas, tendríamos que ver que si es un tema de virus o bacterias, lo que ocasiona que mi temperamento sea complicado, que me acelere, que entre en fases de depresión o de frustración, pues haz un barrido de patógenos. Y aquí sería una pregunta muy simple. ¿Hace cuánto tiempo no se detoxifica tú y toda tu familia? Vamos, yo quiero decirles que las personas pueden planear unas vacaciones en Vallarta durante meses, pero no son capaces de utilizar 5 minutos para detoxificarse y vivir más saludables. Los procesos de detoxificación los vamos a ver con los productos, pero la parte más importante es que en realidad la gente no tiene esos hábitos y eso es un tema muy, muy triste. Ahora bien, dentro de las condiciones intersticiales, vamos, las condiciones internas de la célula o lo que se conoce como nutragenética y nutragenómica, que ahorita vamos a ver muy rápido de qué se trata. Y yo sé que de pronto parece ser algo muy sofisticado, pero tiene un significado muy interesante para todos los que nos escuchan, sean profesionales o no. Tiene que ver bajo una condición muy interesante. Si mi célula tiene una condición para activarse, ya sea porque tenga acidez metabólica, porque tenga exceso de carbohidratos, ya sea que, vamos, la condición que tenga, que es la condición intersticial, la que está alrededor de ella, si eso ocurre, entonces puede cambiar el metabolismo. En otras palabras, lo que está ocurriendo es que yo, aunque esté predispuesto genéticamente a tener una esquizofrenia o a tener cualquier condición, incluso enfermedades, si yo no doy las condiciones en mi estructura, vamos, metabólica, en mi gen, entonces no las voy a tener. Y eso puede ayudarme porque dentro del concepto de nutragenética no se activa la enfermedad, pero dentro del concepto de nutragenómica hace que mis descendientes ya no lo hagan. Y no sé si crean eso, pero la verdad es que estamos aquí para los que vienen, entonces creo que vale la pena entenderlo. Ahora bien, la tercera y la más importante, el hecho de los hábitos de vida. O sea, los hábitos de vida tienen mucho que ver. No sé si a alguno de ustedes les ocurre que se levantan algún día y no tienen ganas de ir a trabajar, están deprimidos, todo lo ven gris. La verdad es que prácticamente el universo conspiró para que ese día no fuera un buen día. Eh, Irónicamente, otro día se levantan, están felices, no saben por qué, pero al final del día es un buen día, mucha energía, buenos proyectos, etcétera. Bueno, toda la gente que tiene, vamos, depresión de alto espectro o finalmente algún tema complicado, nunca han analizado qué comieron un día antes. Y muchas ocasiones, aunque ustedes no lo crean, lo que comieron o lo que cenaron tuvo que ver con el día siguiente. En otras palabras, si no se conocen, entonces tiene un efecto muy triste porque no van a poder controlarlo. ¿Por qué lo menciono? Porque las mamás a veces creen que dando lo que ellas creen que es saludable o sano,
pueden permitir que sus hijos sean guapos, inteligentes y sanos. Pero en realidad el metabolismo de esos niños habla por sí mismo. Por esa razón tenemos que ser mucho más observadores y tenemos que ser mucho más asertivos. Voy a intentar explicar. Hace algunos años, las mamás que tenían un poco más de tiempo, estaban en casa, solían sentar a sus hijos a comer y aunque ellas no tuvieran un máster en bioquímica y mucho menos en nutragenética, solían decirle a su hijo, no te levantas de la mesa hasta que te acabas la sopa o las verduras, ¿no? Que era lo más complicado. Y podían pasar 3 horas y allí estaban. Esas mamás, aunque ustedes no lo crean, eran sabias, porque aunque entendían que vamos, no conocían mucho de bioquímica y el contenido de los nutrientes, sabían perfectamente que sus hijos se enfermaban menos, estaban más chapeteados, podían contestar mejor cuánto es 2 más 2, cuando se nutrían especialmente bien. No estoy criticando a las mamás de hoy, son proveedoras, muchas veces son las únicas proveedoras de casa, pero si no entendemos qué es lo que hacen y cómo funcionan, entonces podríamos tener un grave, vamos, un déficit de información tan importante que podría permitir el éxito de nuestros hijos o el fracaso de ellos. Y por qué no decirlo, el mal comportamiento. Un niño que no es capaz de tener nutrientes suficientes y es enganchado en drogas, está demostrado, es más fácil que se enganche en drogas permanentemente en lugar de un niño que está bien nutrido y que es asertivo funcionalmente en metabolismos. Vamos, lo que quiero decir es que toda esta información es mucho más poderosa de lo que nosotros aparentemente vemos. Y para esto me gustaría mucho hablar particularmente del autismo. El autismo, como ustedes saben, es bueno, esencialmente una condición. No se considera una enfermedad o una patología en específica, primero porque no hay o no se conoce por qué se produce. Ese es un defecto de la ciencia, no de la condición o de la patología que se quiera nombrar. Lo cierto es que a ningún papá le gusta que le digan que su hijo está enfermo, pero lo cierto es que hay situaciones o condiciones que son complicadas o diferentes. Y cuando menciono esta circunstancia es porque, bueno, porque nuestros hijos entran en una fase de ansiedad tan alta o de obsesión con algo tan alta que de pronto se desconectan por alguna causa, la sinapsis que permite el comportamiento social se ve diferente. Son niños que, vamos, que en efecto son capaces de ser muy asertivos en muchas cosas, incluso escuchar cosas que nosotros no escuchamos, aunque aparentemente ni siquiera son capaces de vernos a los ojos. En otras palabras, son situaciones que muchos papás sufren porque el comportamiento de los niños a veces no es muy controlable y triste o socialmente, tristemente, no es tan aceptable. Historia. Bueno, esta gráfica va desde 1975. Yo quiero mencionarles que 10 años antes yo nací en un pequeño pueblito con más de, ¿qué quieren? 10, 15 mil habitantes. Y de esos 10, 15 mil habitantes había un niño en espectro autista. Yo lo conocí. Irónicamente, pasan 50 años y vamos, más o menos al 2015, 2000 tantos. En nuestro país se da el caso de un niño en espectro autista cada menos de 86 niños que nacen. En Estados Unidos cada 65 niños que nacen. No sé si alcanzan a percibir. Hace 55 años un niño vamos, cada 15,000 o 20,000 niños que nacían había un caso de espectro autista y el día de hoy hay un espectro autista literalmente, cada menos de 50 o 60 o 70 niños que nacen. Va a una velocidad brutal. Esta gráfica lo que nos dice es justamente eso. En el 75 cada 5,000 niños había uno. En el 85 había uno cada 2,500. En el 95, uno cada 500. Y bueno, en el 2001, uno cada 250. En el 2009, uno cada 110. En el 2018, 2009, prácticamente uno cada 65, cada 70 niños que nacen. Esto va a una velocidad brutal. Y vuelvo a decirles, la condición es muy respetada, pero estoy seguro que muchos papás hubieran decidido, pues bueno, que sus hijos tuvieran una circunstancia social de vida un poco, pues bueno, más normal. El punto que quiero mencionar es que en este caso los niños se vuelven un signo de pesos. La mayor cantidad de niños en esta circunstancia son atendidos por aparentes profesionales, pero tristemente no hay como una ruta que realmente concluya. Y para esto me gustaría mencionarles, pues bueno, qué es lo que sucede, qué pasa en el cerebro de nuestros hijos cuando su función o su mapeo de sinapsis se rompe. Se vuelve además patológico. ¿A qué voy? De que cuando un niño tiene una circunstancia, se puede volver obsesiva. Y una circunstancia que queremos desarrollar, literalmente se bloquea. Todo eso sucede literalmente en el hippocampus.
Bueno, si nosotros queremos entender qué es lo que sucede, no se crean que es tan sencillo, porque hacer un mapeo de sinapsis es prácticamente imposible. ¿Por qué? Pues bueno, porque para nuestra buena o mala suerte es donde se da libre albedrío de nuestro proceso biológico. Es decir, mi pensamiento, mi consideración y mi percepción es mía. Ustedes pueden tener una absolutamente diferente. En el caso de un espectro autista o un Asperger o incluso un mal comportamiento o incluso una esquizofrenia, hay personas que actúan mal, se enojan y nunca saben que lo hicieron mal, porque dentro de su espectro de tolerancia eso está bien. Entonces, no es un tema sencillo. Sin embargo, para entender las rutas de lo que tenemos que cuidar, y estoy seguro que muchas mamás que tienen hijos en estas circunstancias viven esto, pero no le quiero hablar nada más a las mamás que tienen hijos en espectro autista o en Asperger o algún otro. Voy a hablarle a todas. Estoy seguro que si yo lanzara una pregunta y les dijera cuántos de ustedes quieren tener hijos guapos, inteligentes y sanos, vamos, no creo que una persona no levante la mano. Y lo menciono esencialmente porque dentro del concepto de los cerebros que tenemos, hay uno al cual le hemos dado poca importancia. Nosotros creemos que tomar comida más cocinada tiende a ser energía o un tema de un potencial humano. La verdad es que nosotros tenemos literalmente dos áreas que son muy conectadas. Uno es el cerebro, el cerebro cognitivo que usualmente conocemos, el cual, por ejemplo, pues bueno, para ser recompensado o para buscar una recompensa o buscar finalmente una acción, pues bueno, a veces saboreamos, a veces lo hacemos porque necesitamos energía, a veces lo hacemos porque, pues porque necesitamos darle algo a nuestro cuerpo y es la razón por la cual comemos. Pero el siguiente área, que es, pues bueno, nuestro intestino, finalmente es el que usualmente está un poco desconectado. ¿Y por qué me refiero? Bueno, porque nuestro cerebro cognitivo básicamente tiene hambre, comes y se te quita el hambre. A través de una enzima que se llama sigón, básicamente da el proceso de estar satisfecho, pero el resto del trabajo la hace nuestro sistema digestivo. Y aunque nuestro sistema digestivo manda una señal de un confort a nuestro cerebro prácticamente ahí se desconecta, ya no es responsabilidad de él. Pero ¿qué es lo que hace nuestro intestino? Vale la pena echarle un vistazo y poder entender por qué nuestro intestino tiene una función más poderosa que muchas otras áreas de nuestro cuerpo. Primero, está considerado como el cerebro escondido del ser humano. ¿Y por qué está en esas condiciones o esa categoría? Porque nosotros en nuestro intestino tenemos más de 500 millones de células nerviosas. Tenemos más de 20 tipos diferentes de neuronas. ¿Qué significa? Que somos literalmente capaces de poder inteligencia propia en nuestro intestino. Es un sistema autónomo, por eso una persona que de hecho sufre muerte cerebral puede vivir muchos años. Y dentro de los procesos de sensación, los procesos mecánicos, estructurales, todo se da bajo una autonomía importantísima. En otras palabras, tiene la facultad también de decidir qué tipo de enzimas u hormonas procesa para poder detectar y metabolizar lo que necesita cada parte de nuestro cuerpo. En otras palabras, bueno, todo lo que tenemos literalmente nos permite tener un cerebro que manda, pues bueno, un proceso de información y de interacción. Y aquí viene la parte importante. Se dice que nuestro cerebro le manda menos del 10% de información a nuestros intestinos, básicamente las cosas, bueno, esenciales. Es, tengo hambre, tengo ganas de hacer pipí, popó, etcétera. Finalmente, ese tipo de información es lo que manda el cerebro. Pero en realidad, nuestro intestino manda más del 90% de información a nuestro cerebro. En otras palabras, quien más genera información en nuestro cuerpo no es nuestro cerebro, son un área funcional que es donde se genera el metabolismo. ¿Y cómo lo hace? A través de nutrientes o la deficiencia de ellos. Por eso se vuelve muy interesante entender que lo que hace nuestro comportamiento, ya sea en cognicidad, en bloqueo, en obsesión, en depresión, en todo lo que ocurre, tiene que ver con lo que comemos. Aunque ustedes no lo crean, tiene una importancia altísima. Y quizá, bueno, para las personas que nos dedicamos al área de neurología, que hemos estudiado tanto, pues bueno, decir que todo lo hace el intestino, no lo hace todo. Pero sí dentro del tema de metabolismos y comportamientos tiene un significado muy poderoso. Y la parte de la soberbia que a veces tenemos muchos profesionales de la salud es el no entender eso y en consecuencia nunca, vamos, nunca analizar en un problema que puede haber sido muy sencillo y que lo hacemos muy complicado. Hablábamos sobre la estructura de la genética.
Digo, es la evolución, es a dónde vamos. Y hablar de la nutragenética y la nutragenómica tiene que ver con dos características importantes, y aquí tiene que ver con enfermedades también muy importantes. La nutragenómica, por ejemplo, el hecho de la posibilidad de que yo tenga un hijo en espectro autista, tiene que ver con la acción de ciertos genes. Eh, la condición de que yo pueda ser diabético como mi abuelo tiene que ver con la acción de ciertos genes. La condición de que yo pueda tener cáncer como alguien en mi casa lo tuvo tiene que ver con la expresión de ciertos genes. Pero los genes necesitan que los interruptores estén hechos, condiciones. Y la mayor cantidad de condiciones se dan por metabolismo, es decir, picos glucémicos. ¿Qué ocurre? Diabetes. Si tengo yo, por ejemplo, no sé, exceso, no sé, de alguna sustancia hiperactiva, entonces, pues bueno, tengo un desorden de comportamiento. Y podría ir con cada una de las circunstancias, pero le di las condiciones a los genes. Si yo no tengo picos glucémicos porque como bien, no se activan. Si yo no como, por ejemplo, estimulantes, entonces no se genera ese desorden neurológico. Si se dan cuenta, la nutragenómica tiene que ver la influencia de los nutrientes en los genes. Eso es tremendamente poderoso. Si los nutriólogos entendieran esto, se podrían dar cuenta que su especialidad es tremendamente más poderosa, pero a veces les da miedo meterse en estos temas y creo que el no entender ese proceso neurobioquímico los deja cortos en lo que pueden hacer en sus pacientes, además de darles simplemente dietas para bajar de peso o algunas otras circunstancias similares. Creo que su poder es mucho más grande. Dentro del concepto de la nutrigenética, es un concepto todavía más poderoso. Es la influencia o las variaciones genéticas en respuesta a los nutrientes en el organismo. ¿Qué significa? Nosotros somos lo que somos o estamos donde estamos porque la historia genética de nuestros antepasados finalmente nos brindaron ciertas características. Es decir, esos nutrientes nos fueron generando lo que somos el día de hoy y también nos dejan obviamente las variantes para poder seguir evolucionando. Así es que esos dos conceptos son tremendamente poderosos, no solo en comportamiento, sino en el físico. Por eso decía, más guapo, más inteligente y más sano tienen que ver con prácticamente estas dos características. Hablar de genética no es un tema sencillo, lo hemos hablado, 3.000 millones de pares nucleótidos trabajando y literalmente actuando, conectando, desconectando acciones de nuestro metabolismo. Eso es un tema muy complejo, pero para no ser tan científicos, quiero decirles que básicamente cualquier sustancia que nosotros llevemos a nuestro cuerpo tiene una respuesta metabólica. Casi todas las conocemos. Sabemos que si tomamos un carbohidrato, pues va a ser energía. Si tomamos un estimulante, pues bueno, pues va a estimular y también se va a convertir en fases energéticas, quemando fases de carbohidratos. Si tomamos proteínas, pues bueno, vamos a tener que hacer muchos choques mitocondriales para hacer bonito pelo, bonita piel, poder eliminar carcinogénicos, literalmente tener una circunstancia de vida más saludable. Si tomamos, vamos, vitaminas u oligoelementos, pues bueno, entonces tenemos formatos metabólicos mucho más asertivos. Por eso se les conoce como micronutrientes y micronutrientes de corto plazo. Ahora bien, la interacción de ellos es muy importante, pero la mezcla de eso con cosas indebidas se vuelve todavía más complicado. Por eso, insisto, lo que comemos es tremendamente preocupante. En los temas de los niños con espectro autista, encontramos que existen prácticamente cuatro aminoácidos que son tremendamente importantes para estos niños. Tienen que estar en su dieta todos los días. Histidina, isoleucina, triptófano, ácido glutámico. Tienen que ir acompañadas por un lípido que es el EPA y el DHA, que son los omega 3. Eso literalmente permite que su cerebro tenga una sinapsis mucho más asertiva. Y estoy seguro que muchos papás que tienen hijos en espectro autista, que aunque han visto a sus hijos ir hacia abajo en interacción o en comunicación, muchas veces se levantan y se sorprenden porque sus hijos logran hacer cosas maravillosas. Yo les juro que eso es debido a una asertividad vamos, en la sinapsis de sus células. La sinapsis, la mejor manera de poder ejercitarla se da justamente a través de esos cuatro aminoácidos y ese lípido. Los oligoelementos son elementales. El cromo, el zinc particularmente, que de hecho es el que hace que más acciones neurobioquímicas se den, se permite ser lo más asertivo. Y bueno, dentro de toda esta función tiene que ver esa característica. Con eso activamos hipocampo.
El barrido de patógenos tiene que ver mucho porque hablábamos que esa puede ser también una causa. Un patógeno que entra en nuestro cuerpo se multiplica, crea un reservorio brutal y empieza a romper sinapsis, hace que de pronto el comportamiento se nos cambie. Sucede con las drogas. Cuando una droga entra, bloquea sinapsis, después las personas pueden quedar en el aire. Lo hemos visto muy simple. Un patógeno, un virus particularmente, puede tener también ese poder o muchas otras bacterias, los micóticos, por ejemplo, o los toximicóticos. Todos esos, si hacemos barrido de patógenos, y créanme, es muy fácil hacerlo. Hay fibras hidrosolubles con un espectro maravilloso que no son ni siquiera desagradables, pero nos permiten detoxificarnos muy eficazmente. La tercera es, pues bueno, controlar anticuerpos. Se dice que muchos anticuerpos, cuando hay exceso de ellos, y en este tipo de cosas, por eso quise dar esta plática, cuando hay exceso de anticuerpos, porque muchos los vamos a tener, pues bueno, para intentar defendernos de un patógeno, de un virus como el COVID, pues bueno, vamos a tener exceso de anticuerpos. Eso puede enfocarse en un autoataque en el cuerpo. Yo siento que tenemos que detoxificar para que los anticuerpos que tengamos sean muy asertivos y vayan a lo que necesitemos, no empezar a confundir nuestro sistema inmunológico y entonces generar una enfermedad autoinmune. En otras palabras, lo que tenemos que hacer es obviamente un proceso que nos permita ser más asertivos. Esta gráfica prácticamente grafica literal, perdón por la redundancia, actividades neurológicas. Pero la parte más interesante que hemos logrado es que el verde en todos los temas de dosis en cada uno de los nutrientes permiten que siempre sea más asertivo. Cuando la dieta es asertiva y es la correcta y es repetitiva y hacemos alguna terapia de cognicidad, entonces comenzamos a avanzar. El problema es que muchas personas, cuando un niño tiene una crisis convulsiva o tiene una crisis de comportamiento o tiene algo, nos asustamos tanto que entonces queremos que el médico nos cambie el medicamento y hagamos otra cosa diferente. Y al hacerlo, cambiamos dietas también. Y eso hace que empecemos de cero una vez más. Esa es la razón por la cual entender cuáles son las moléculas correctas es mucho más importante que simplemente dar cosas que no son correctas. Ahora bien, dentro del concepto de lo que nosotros hicimos en la evolución GIA, como ustedes saben, pues bueno, creamos un concepto de nutracéutica. Es muy amplia. Y dentro de todos estos proyectos, lo que más a mí me ha gustado es que vamos más al concepto de cognicidad, es decir, personas más asertivas, con mejor espectro. Y aunque dentro del concepto que hemos hecho, pues bueno, nutrición integral, que es nuestro antiguo NT, bueno, permite ser esencial en un niño con desorden de comportamiento, o mejor dicho, en un hijo que queremos que no solo haga mejor la tarea, que se comporte mejor emocionalmente y que lo quitemos de una fase de depresión profunda. En otras palabras, la combinación de NT con el circulatorio, que es nuestro antiguo OM3, nos permite ser tan poderosos en cada uno de estos temas que nos da respuestas muy poderosas. Ahora bien, el concepto de nutrición multienfoque, que no es más que la fusión de ACH, ACM, es una proteína que está mezclada con un extracto de zinc que nos permite hacer un enfoque increíble. Cuando los niños o los adultos que tienen algún desorden de comportamiento, ya sea por depresión o alguna otra causa, toman esto, entonces se convierten en tremendamente inteligentes porque su sinapsis se hace muy asertiva. La verdad es que eso siempre ocurre. Dentro del concepto de los multivitamínicos, pues bueno, el poder brindar micromoléculas, ya sea de oligoelementos para quitar a un hijo, vamos, quitarle el riesgo de una leucemia o de una, no sé, de una desnutrición, eh, una desnutrición perniciosa, que de hecho, pues bueno, ese nombre ahorita tiene mucho significado porque los niños, aunque están en casa y se cuidaron más, muchos están más desnutridos. En otras palabras, el poder dar todo el concepto de oligoelementos, micro y macronutrientes que nos permitan, pues bueno, que los niños tengan respuesta biológica e inmunológica y en consecuencia generen anticuerpos propios para que a través de esto, pues bueno, no tengan malos comportamientos. Nutrición celular. Es nuestra respuesta para equilibrar pHs. Como no sabemos cuál es la etiología de un mal comportamiento, pues bueno, de pronto analizar el nivel de pH, llevar a una estabilización, nos permite que nuestros hijos hagan las funciones biológica, enzimáticas o biológica hormonales más correctamente. ¿Y qué significa eso? Pues bueno, que nos permite que nuestros hijos, pues si es por una condición interna del cuerpo que está generando
un desorden en sinapsis o en cognicidad, quizá a través de esto pueda ayudarnos. Yo no estoy diciendo que todos estos productos tengan que dárselos, yo estoy diciendo que los integrantes de cada una de estas moléculas pueden ser de pronto muy interesantes que los tengan presentes para cuando alguna circunstancia complicada se dé. Sí creo que son elementales. Tampoco creo que tengan que dárselo todos los días. Pero la parte importante es que tiene que ser, bueno, como debe ser la nutrición, suficiente, variada y viva. Eso es lo que representa literalmente un nutriente vivo o que tiene una función biológica en el cuerpo. El concepto de, pues bueno, de BLZ tiene que ver mucho con el desarrollo y el crecimiento. Cuando los niños están creciendo más lento o más bajitos de lo que se debe, bueno, con esto puede desarrollarse. Hay una ventaja interesante tanto con BLZ como con el ACH. Tiene una característica que cuando quieren tener bonita piel y bonito pelo, rápidamente es como una antiedad, como un antienvejecimiento. El concepto, pues bueno, el de la vista, este lo menciono porque, pues bueno, es parte de la evolución que hicimos, pero básicamente el concepto este va más para el tema visual. Hay muchos temas que ocurren cuando un niño tiene un desorden de comportamiento. A veces es frustración. La primera parte del problema es cognicidad. Yo no puedo expresarme. Pero la segunda parte es que como no puedo expresarme, no digo que no veo. Y entonces se vuelve una frustración doble. La frustración es que no veo y no puedo expresarla. Por eso hay que checar no solo la vista, hay que checar el oído, hay que checar ciertas condiciones de ellos. Es muy importante tenerla. Dentro del concepto de la obesidad, muchos niños tienen que tener alternativas de cómo pueden mejorar. Yo he visto cientos de programas de control de peso para adultos, pero no he visto prácticamente nada para niños. Y la buena noticia es que nosotros en particular hemos creado programas no solo para niños, sino también para adultos. De hecho, aquí entre nos creo que lo hemos hecho más para niños que para adultos y creo que hemos sido muy asertivos. Dentro del concepto de ASD es porque en muchas condiciones las articulaciones o los metabolismos de nuestro cuerpo se cambian totalmente. A veces nos damos cuenta que el problema es metabólico, neurológico, pero en realidad quizá es en el resto del cuerpo. Por eso nosotros desarrollamos ASD para las personas que tienen problemas de articulaciones o dolor. Y dentro del concepto de desintoxicación se vuelve un tema muy importante porque usualmente nuestros hijos en condiciones clínicas o los adultos que usualmente tienen muchas fases de ansiedad o depresión toman medicamentos o sustancias altamente invasivas. El detoxificarlas a través de un programa, pues bueno, con alto nivel de glutatión, como un, vamos, como un antioxidante enzimático, se vuelve muy poderoso. Y la combinación de esto, obviamente con las fibras hidrosolubles, se vuelve todavía más poderoso. Ahora bien, dentro del concepto de nutrición circulatorio, lo que se conoce como OM3, creo que logramos conceptos muy, muy interesantes. La concentración de EPAs y DHA, yo siempre se los he dicho, es alimento para el cerebro. Y si de verdad quieren hacer una prueba, hagan una dieta cetogénica por 2 o 3 días. Tomen omegas. Y si no quieren hacer la cetogénica así completa, por lo menos hagan un poco de ayuno. El ayuno, antes de comer cualquier otra cosa, tomen omegas. Y yo les juro que se van a acordar de cosas que no se imaginaban que se acordaban, que deberían de acordarse, o se van a, vamos, van a sentir que el nivel de inteligencia es brutalmente alto. Se los digo porque ocurre. Yo, en lo personal, a todos los jovencitos que toman clase y todo, hacíamos ese ejercicio y les juro que era una gráfica brutal de desempeño. Entonces, en conclusión, el EPA y el DHA no solo genera cuerpos cetogénicos, sino permite metabolizar más asertivo, en otras palabras, más inteligentemente. Los conceptos de la diabetes o los picos glucémicos también son un tema muy importante que cuidar en los niños con desorden de comportamiento, porque particularmente son niños muy berrinchudos. Les gusta a veces mucho el carbohidrato, es decir, los dulces, y cuando no se los das, entonces se vuelve un tema de una batalla en donde casi siempre el que termina perdiendo es el papá o los papás. El DC es un formato para eliminar picos glucémicos. Creo que, pues bueno, muchos de esos niños, por desgracia, por esos hábitos de vida, desencadenan lo que decíamos, esa nutragenética que permite activar ciertos procesos en donde los niños se hacen prediabéticos o diabéticos. El DC es un proceso enzimático para equilibrar esos picos glucémicos. Y dentro del concepto de alimentación funcional, creo que nosotros somos tremendamente divertidos, porque no solo tenemos chocolates, helados, galletas, etcétera, etcétera.
Para poder explicarlos todos me llevaría mucho tiempo, pero muchos de ustedes ya los conocen. Les dimos una presentación nueva en donde les repetía que no solo es la presentación lo que tiene nuevo, sino muchos otros ingredientes funcionales que agregamos. Y la parte interesante es que el hecho de utilizar una fibra que permita metabolizar más asertivo o utilizar un té en donde lo pueden usar incluso un frappé, cosas, bueno, en esta temperatura a lo mejor no se antoja mucho, pero en el verano va a ocurrir. El té, un calientito, pues bueno, siempre se antoja. Pero la parte es llevar moléculas, que en este caso ya sea en una fase energética o en una fase reductiva o en una fase antioxidante, siempre son como muy interesantes. El hacer un chocolatito que se antoja con estas temperaturas, bueno, permite llevar proteínas vamos, de cadena muy corta que permita nutrir a nuestros hijos y utilizar mejor asertividad. Utilizamos harinas de frutas y algunos otros extractos de leguminosas que permiten, aunque llevaban un poquito de carbohidrato, pues bueno, permiten ser nutrientes muy ricos y muy atractivos. El concepto de un sustituto de lácteo, que es proteína vegetal, también se vuelve muy interesante y creo que además muy rica, especialmente para los niños que definitivamente en el caso del autismo, eso no lo había mencionado y perdónenme, pero no pueden por ninguna causa tomar, pues bueno, moléculas muy complejas de proteínas como la lactosa, como el gluten, eso de seguro ya todos lo saben, o propiamente como, pues bueno, como la melamina o en su caso como las lictinas de los frijoles y otras leguminosas. El hecho de utilizar algo que permita que sí lleve los nutrientes que sí pueden tomar, pero sin lo que no necesitan, se vuelve un tema muy asertivo para ellos. Choco Smart, me había equivocado el otro día, la galleta. Este es un Choco Smart, este es para preparar una bebida, pues bueno, de cocoa, pero pues bueno, con proteína, sin azúcares ni nada, creo que se vuelve un tema muy interesante. Galletas como snacks cuando tienen problemas de control de peso, con esto bajan ansiedad, les dan nutrientes y los tranquilizan. Es como encontrar alternativas mucho más funcionales. El Nutriskin, pues bueno, es un tema más de los mayores que necesitamos lucir bien, pero pues bueno, finalmente los nutrientes en el cuerpo de nuestros hijos siempre es importante a cualquier edad. Y yo creo que si enseñamos a su organismo a ser asertivo con nutrientes desde pequeños, creo que van a tener mucha más certidumbre cuando crezcan. El resto de los productos, pues bueno, como ustedes saben, son productos que desarrollamos para que luzcamos 5, 10 o 15 años más jóvenes. Estos tienen poco que ver, pero como vienen en mi catálogo, pues bueno, quise compartirlos. Y la parte más importante de todas es que cada uno de ellos lo hicimos con ingredientes que tienen una función cuya promesa hace que se cumpla su resultado. Es decir, si yo quiero un protector solar, créanme, va a funcionar y va a ser bueno con la piel. Si quiero una crema corporal con nutrición de alto espectro, también va a ocurrir. Cada uno de ellos tienen esas funciones. Y bueno, pues dentro del tema de lo que hacemos, el cuidado del hogar o todo lo que hacemos con sus contratipos, porque ahora, pues bueno, tenemos más nombres en los productos, aunque muchos seguimos utilizando todavía los anteriores, bueno, pues poco a poco vamos a ir evolucionando a los nuevos. Y pues bueno, como ustedes saben, dentro de cada uno de estos productos ha habido una historia de trabajo brutal. Y aunque mucha gente, pues bueno, a mí me agradecen, yo tengo que reconocer que es el trabajo de muchos en nuestro laboratorio y creo que ha sido el trabajo de muchísimos años. Siento que también hay muchas personas, pues bueno, que piensan que hemos cometido algunos errores en los temas de precios. Estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para ser competitivos y obviamente, pues bueno, tenemos que hacerlo y vamos a buscar la forma, pero necesitamos el apoyo de todos para que nos sigamos cuidando. Como ustedes saben, GIA es un proyecto, pues bueno, de programa social. Y hemos intentado, en la actualidad tenemos muchos proyectos y muchos productos nuevos que van a venir. Y estoy seguro que los van a sorprender porque vamos a lograr hacer alimentos funcionales que de verdad toquen positivamente la vida de muchos. Pero eso es parte de lo que hacemos y es parte, pues bueno, del trabajo que todos los días, a pesar de que hay mucha gente que nos ataca de muchas formas, pues bueno, es una historia que nosotros no vamos a perder tiempo para, pues bueno, para hacer lo que nosotros necesitamos hacer. Así es que yo les agradezco mucho, no solo su tiempo, sino, pues bueno, su paciencia para escucharme. Sé que puede haber muchas dudas, vamos a estar un poco más conectados a las redes con la intención de responder todas sus cuestionamientos y darles mejores alternativas. Para las personas que están esperando, pues bueno, cosas nuevas en todos los aspectos, incluso en competitividad para que el producto pueda ser más accesible para más, les juro que estamos trabajando en todo eso. No me resta más que agradecerles a todos ustedes, agradecerles su tiempo y agradecerles como siempre su apoyo. Muchas gracias y buenas noches. Gracias.